Bien, amigos, estamos de vuelta con 3 candidatos al Parlamento andino. Berta Arroyo de Alba, candidata por Acción Popular, Mariano González por Peruanos por el Cambio y César Acuña Núñez por Alianza para el Progreso. Señores, muy buenas noches, gracias por estar. Buenas noches. Muy buenas noches. Señora Berta, empezamos con usted. ¿Por qué postular y qué funciones cumple el Parlamento andino? ¿Por qué querer intentar llegar ahí? Bueno, lo importante es, dentro de ese trabajo del Parlamento andino, es la integración que debe hacerse entre la comunidad andina a la que pertenecen los países andinos, porque es la oportunidad que se tiene de acercamientos entre toda la comunidad andina y también lo que va a favorecer a nuestro país, porque hay muchos aspectos que dentro de la comunidad andina se deben de tratar, por ejemplo, la cuestión de educación, la cuestión de salud, el libre tránsito, el comercio, todas esas cosas. Ok. Mariano, perdón, ¿no? Sí. No, Mariano González, por favor. ¿Por qué y cuáles serían un poco tus propuestas? ¿Qué quisieras lograr de llegar al Parlamento andino? Y ahí tengo que también hay mucha gente que critica este tema, ¿no? Son 5 años para irte de viaje, que te pagan como un congresista. ¿Cuál es un poquito tu visión respecto al Parlamento andino? Buenas noches, Cristian. En ese sentido creo que hay un problema muy serio de personas más que de instituciones, ¿no? La importancia del Parlamento andino es notoria. Por ejemplo, en los años 90 se logró, por iniciativa del Parlamento andino, que los aranceles sean liberados entre los países de toda la comunidad andina. En el año 2001 se logró que con el pasaporte andino todos los países integrantes de la comunidad andina pudieran transitar libremente, y ya en el año 2003 el libre tránsito solamente con el DNI. Entonces, todas estas iniciativas importantes fueron realizadas desde el Parlamento andino. Sin embargo, después, lamentablemente, creo yo, más que por la poca importancia de la institución, por la inacción de muchos parlamentarios andinos que, por decirlo coloquialmente, fueron a calentar la silla, no ha habido mucho trabajo. En el caso nuestro tenemos cosas muy concretas con las que pensamos trabajar en el Parlamento andino. Una de ellas es impulsar una lucha frontal en toda la región andina contra la principal amenaza que es el narcotráfico. Lucha contra el narcotráfico. Dijiste 2 más, perdón, ¿no? Dijiste 3. Claro que sí. Después la homologación de títulos profesionales y técnicos. Por ejemplo, como para que las enfermeras que son muy preparadas en nuestro país puedan trabajar. Que la gente, digamos, se pueda con su título irse a trabajar en cualquier otro país. Y otra es que ya lo estamos haciendo desde antes de ser candidatos inclusive, que es trabajar por unas tasas consulares que no sean muy altas, y no solamente beneficia a los de la comunidad andina, sino a todos los extranjeros. Perfecto. No, los peruanos que viven en el extranjero. Excelente. ¿No? César Acuña Núñez, ¿por qué llegar al Parlamento andino? Bueno, adelante, por favor. Primero que todo, quiero agradecer la invitación a todo el programa, Cristian. Bueno, es un reto. Yo creo que es un reto como comentaban acá mis compañeros acá del panel, es un reto saber de que no ha habido representantes dignos que cuiden los intereses de los miembros de los países de la comunidad andina. Por ejemplo, hay mucha problemática también en el tema, digamos, como decía, de peruanos en el exterior. Quien te habla, he vivido en el exterior, me he formado en el extranjero y he visto un poco las dificultades y un poco las debilidades que tienen, la poca representación que tienen, digamos, todos los habitantes de la comunidad andina en los países, ya sea, por ejemplo, como Estados Unidos. Y considero que sería importante generar políticas, ya sea en el tema de educación, fomentar políticas en el tema también de salud, en el tema de cuidado del medio ambiente. Hay que tomar en cuenta como base de que nosotros tenemos en la comunidad andina el 25% de la biodiversidad de todo el planeta. Entonces tenemos también que generar políticas a mediano y largo plazo. Pero César, un punto, porque claro, tú planteas algo que es interesante, pero hemos visto que, por ejemplo, cuando el Perú negocia el tema de la visa Schengen con Europa, no lo hace como el Parlamento andino, ¿no? Digamos, uniendo fuerzas con el resto, sino lo hace de manera individual. ¿Es factible eso que tú planteas? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de la ineficacia que ha habido en todos los representantes en el Parlamento andino en la actualidad. No solamente en el tema de la visa Schengen, en el tema también de los tratados de libre comercio, en el tratado también de cuidar nuestros recursos, como te comenté. Tenemos también, por ejemplo, que tener en cuenta que nosotros manejamos en la comunidad andina el 10% de agua dulce del mundo. Mejor dicho, tenemos que trabajar por la sostenibilidad del planeta, y es un tema que tenemos que abocarnos desde ahora, porque eso depende de la sostenibilidad a medio y largo plazo para las futuras generaciones de la comunidad. Interesante. Señora Berta, ¿por qué no ampliar? Porque finalmente somos una región, un continente. ¿Por qué solamente el Parlamento andino, que en algunos casos hemos
hemos visto que países se retiraban, algunos han regresado, pero ¿por qué no ampliarlo a todo el continente? Eso es factible, es una posibilidad, debería ser también una de las tareas del Parlamento, hacer algo como es finalmente el Parlamento Europeo y no solamente el Parlamento andino que reúne a ciertos países con ciertas características. Sí, sería muy importante la incorporación de otros países, porque eso le daría también mayor realce, mayores oportunidades de trabajo, mayores oportunidades de ampliar el radio de acción del Parlamento andino. Le daría más consistencia. Yo tengo propuestas muy importantes porque hay que considerar que estos países de la región andina, que son 120 millones de habitantes, tienen una serie de problemas. Yo soy trabajadora social y me interesa mucho el aspecto de que cuando van de un país a otro los nuestros, se desvinculan de sus familias, y a través de las embajadas o los consulados es importante que esa unidad familiar se mantenga. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es también lo referente a la educación, la trata de personas. Okay. Es una cosa que es alarmante, que no solamente es en el aspecto sexual de los menores de edad, sino que también en la explotación de trabajo de menores cementeras y ladrilleras. Perdón, lectura, pero solamente más, porque en Europa también está el proyecto Erasmus. Deberían poder los chicos digamos, de los países andinos poder hacer un año sin ningún problema con cursos convalidados en cualquier universidad de países de la comunidad. Por supuesto, se puede hacer eso, es muy importante. Yo creo que eso sería la ampliación de la participación, ¿no? Correcto. Mariano, desgraciadamente el tiempo es corto, pero tengo una más contigo y con César. ¿Cuál sería el planteamiento para luchar contra el narcotráfico desde el Parlamento andino? En el Parlamento andino hay comisiones de trabajo y estas comisiones tienen varios temas, ¿no? Entonces, y a veces entre estos temas no hay relación entre sí. Entonces, una de las propuestas nuestras es que hay una comisión especial para hacer, digamos, un seguimiento y control político a todas las políticas en los países de la región andina, para el seguimiento a las políticas que tengan estos países en materia de lucha contra el narcotráfico. Y además, no nos olvidemos que hay un proceso muy importante en la región, que es el proceso de paz que se viene dando en Colombia, ¿no? Hoy se está negociando en La Habana, entre la FARC y Colombia. Entonces, desde hace algunos años ya han venido, digamos, migrando a la región del Putumayo. Y dice que va a ser aún mayor, ¿no? Así es. Y también ahora, desde el 2013, han migrado al Braem. Entonces, esto es peligrosísimo y nosotros ya lo hemos advertido. ¿Y cómo se combate desde el Parlamento andino? ¿Cómo se podría combatir? Justamente ejerciendo control político sobre todas las autoridades, tanto nacionales como los estamentos internacionales andinos que hay. Hay una comisión, por ejemplo, que debería instaurarse desde el Parlamento andino para hacer seguimiento, que este proceso, que puede ser muy beneficioso para Colombia o para la región, no sea perjuicioso para nosotros. Correcto. La migración de gente vinculada a los carteles de la droga y vinculadas Pero habría que frenar migración, perdón, interrumpa, o habría que controlarla mejor para digamos, impedir que sean delincuentes los que van cruzando de un país a otro. Habría que tener políticas de seguridad e inteligencia muy definidas. Correcto. César, contigo termino, desgraciadamente el tiempo es corto, pero otra de las críticas es que a veces no son vinculantes las decisiones del Parlamento andino, y muchas veces yo siento que son también los gobiernos, no los ejecutivos de cada uno de los países miembros, que tampoco le quieren dar tanto poder, tanta capacidad de decisión al Parlamento andino. ¿Es necesario cambiar eso? ¿Crees que podría cambiarse o no? Es por eso de que estoy involucrado en el tema de trabajar por el Parlamento andino, y quiero remarcar el compromiso que quiero tener del Parlamento andino para generar políticas que signifiquen cohesionar el trabajo mancomunado de toda la comunidad andina. Es lamentable, como tú mencionaste hace un rato, de que haya pues casos exitosos como la Unión Europea, que hay una serie de políticas que manejan en sí el globo de toda la región andina. Mejor dicho, tenemos una serie de recursos, una serie, como decía la señora, tenemos 600.000 empleos que cuidar, tenemos una vasta diversidad, tenemos muchas cosas por las cuales podemos generar políticas a mediano y largo plazo. Es un momento propicio de tener conciencia que el Parlamento andino puede generar políticas apropiadas a mediano y largo plazo, y es por eso que queremos trabajar a través del Parlamento andino, y Alianza del Progreso por el Perú por eso sigue trabajando en su plancha congresal y también en el Parlamento andino. Excelente. César Acuña, entonces, candidato de Alianza por el Progreso con el número 1, Mariano González Peronos por el Cambio, número 1 también, y Berta Arroyo de Alba, Parlamento andino por Acción Popular con el número 1, puro número 1. Sí, un placer, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. No se mueva, venimos con el final de A Boca Jarro.